En muchos cursos universitarios de física, la relatividad se presenta como una colección de fórmulas que hay que aprender a manipular correctamente. Se resuelven ejercicios, se aplican transformaciones, se obtienen resultados numéricos y si coinciden con la solución del libro, el objetivo parece cumplido. Sin embargo, este enfoque suele ocultar una verdad incómoda. Resolver ecuaciones no es lo mismo que entender lo que la teoría está diciendo sobre el mundo. La relatividad no nació como un ejercicio matemático elegante, sino como un intento profundo y radical de describir cómo funcionan realmente el espacio, el tiempo y el movimiento. Entender no significa ser capaz de repetir una derivación paso a paso, ni recordar una fórmula bajo presión. Entender significa poder explicar qué cambiaría en la realidad si esa fórmula no fuera cierta, qué observaciones la hacen necesaria y qué ideas previas tuvimos que abandonar para aceptarla. En relatividad, muchas de las ecuaciones solo tienen sentido cuando se conectan con experimentos reales y con preguntas físicas claras. ¿Cómo medimos el tiempo? ¿Qué significa que dos eventos ocurran al mismo tiempo? ¿O por qué la velocidad de la luz aparece como un límite fundamental y no como un detalle técnico? La universidad suele premiar la rapidez y la corrección formal, pero la relatividad exige algo distinto: lentitud intelectual. Requiere detenerse a pensar qué representa cada símbolo, qué se está comparando y desde qué punto de vista. Cuando se aplica una transformación relativista, no se trata solo de cambiar números de un sistema de referencia a otro, sino de aceptar que distintas descripciones del mismo fenómeno pueden ser igualmente válidas sin que exista una perspectiva privilegiada del universo. Muchos estudiantes salen de un curso de relatividad sabiendo resolver problemas estándar, pero sin una imagen clara de qué está pasando físicamente. Esto no es un fallo individual, sino una consecuencia de cómo se enseña. Comprender la relatividad implica enfrentarse a conceptos que no encajan con la experiencia cotidiana, y eso produce incomodidad. Memorizar fórmulas permite avanzar sin atravesar esa incomodidad, pero al precio de perder el sentido profundo de la teoría. La relatividad especial, por ejemplo, no trata principalmente de relojes que se atrasan o reglas que se encogen. Trata de algo más básico, de cómo definimos mediciones cuando observadores distintos están en movimiento relativo. Las ecuaciones solo formalizan una conclusión conceptual previa, que nuestras nociones clásicas de tiempo absoluto y espacio independiente no son compatibles con los hechos experimentales. Sin esta idea central, las fórmulas se convierten en un ritual vacío. Entender también implica saber qué no dice la teoría. La relatividad no afirma que todo es relativo en un sentido vago o filosófico, ni que la realidad dependa de la opinión del observador. Afirma algo mucho más preciso y comprobable, que las leyes de la física son las mismas para todos los observadores inerciales y que ciertas cantidades, como la velocidad de la luz en el vacío, tienen el mismo valor en todos esos sistemas. Las ecuaciones se derivan de estos principios, no al revés. Cuando se pierde esta jerarquía, principios físicos primero, matemáticas después, la relatividad parece artificialmente difícil, pero cuando se recupera, se vuelve intelectualmente honesta. No pide fe ni autoridad, solo coherencia entre lo que medimos y lo que afirmamos sobre la naturaleza. Entenderla es aceptar que las ecuaciones son un lenguaje, no el mensaje en sí. La universidad rara vez dice esto de forma explícita, que comprender de verdad una teoría significa poder vivir con ella mentalmente, usarla para pensar, hacer preguntas nuevas y detectar cuándo una explicación no tiene sentido físico, aunque esté bien escrita matemáticamente. La relatividad no recompensa la repetición mecánica, sino la curiosidad disciplinada. Exige una actitud activa, preguntarse constantemente ¿qué está pasando realmente aquí? Y no conformarse con que las cuentas salgan bien. En ese sentido, entender la relatividad es una lección más amplia sobre el conocimiento científico. Nos recuerda que las fórmulas no son verdades sagradas, sino herramientas construidas para describir observaciones del mundo.
Cuando se enseña solo a repetirlas, se pierde la oportunidad de mostrar lo más valioso de la física, la capacidad humana de cuestionar sus propias intuiciones y reconstruirlas de forma más precisa y profunda a partir de la experiencia y la razón. Una de las lecciones más difíciles que deja la relatividad es aceptar que el sentido común no es una guía fiable para entender el universo. Nuestra intuición se formó en un entorno muy específico, velocidades pequeñas comparadas con la de la luz, campos gravitatorios débiles y escalas humanas de tiempo y espacio. En ese contexto, ciertas ideas funcionan bien. El tiempo parece avanzar igual para todos, los objetos tienen longitudes definidas y dos sucesos que ocurren al mismo tiempo lo hacen para cualquier observador. Pero la relatividad surge precisamente cuando estas ideas, tan útiles en la vida diaria, dejan de describir correctamente lo que ocurre en la naturaleza. La universidad suele advertir que la relatividad es contraintuitiva, pero rara vez explica por qué eso es inevitable. No se trata de que la teoría sea caprichosa o innecesariamente complicada, sino que la intuición humana no evolucionó para captar la estructura profunda del espacio-tiempo. Esperar que el universo se comporte de acuerdo con nuestra experiencia cotidiana es una asunción cómoda, pero no científica. La relatividad nos obliga a abandonar esa expectativa y a aceptar que la naturaleza no tiene obligación de ser intuitiva. Un ejemplo claro es la simultaneidad. En el sentido común, dos eventos que ocurren al mismo tiempo lo hacen de manera absoluta, independientemente de quién los observe. Sin embargo, la relatividad muestra que esta idea no es compatible con cómo se propaga la luz y con los resultados experimentales. Dos observadores en movimiento relativo pueden discrepar legítimamente sobre si dos eventos ocurrieron al mismo tiempo, sin que ninguno esté equivocado. Esta conclusión no es una paradoja artificial, es una consecuencia directa de cómo medimos el tiempo y de la constancia de la velocidad de la luz. Sin esta idea central, las fórmulas se convierten en un ritual vacío. Entender también implica saber qué no dice la teoría. La relatividad no afirma que todo es relativo en un sentido vago o filosófico, ni que la realidad dependa de la opinión del observador. Afirma algo mucho más preciso y comprobable, que las leyes de la física son las mismas para todos los observadores inerciales y que ciertas cantidades, como la velocidad de la luz en el vacío, tienen el mismo valor en todos esos sistemas. Las ecuaciones se derivan de estos principios, no al revés. Cuando se pierde esta jerarquía, principios físicos primero, matemáticas después, la relatividad parece artificialmente difícil, pero cuando se recupera, se vuelve intelectualmente honesta. No pide fe ni autoridad, solo coherencia entre lo que medimos y lo que afirmamos sobre la naturaleza. Entenderla es aceptar que las ecuaciones son un lenguaje, no el mensaje en sí. La universidad rara vez dice esto de forma explícita, que comprender de verdad una teoría significa poder vivir con ella mentalmente, usarla para pensar, hacer preguntas nuevas y detectar cuándo una explicación no tiene sentido físico, aunque esté bien escrita matemáticamente. La relatividad no recompensa la repetición mecánica, sino la curiosidad disciplinada. Exige una actitud activa, preguntarse constantemente ¿qué está pasando realmente aquí? Y no conformarse con que las cuentas salgan bien. En ese sentido, entender la relatividad es una lección más amplia sobre el conocimiento científico. Nos recuerda que las fórmulas no son verdades sagradas, sino herramientas construidas para describir observaciones del mundo. Cuando se enseña solo a repetirlas, se pierde la oportunidad de mostrar lo más valioso de la física, la capacidad humana de cuestionar sus propias intuiciones y reconstruirlas de forma más precisa y profunda a partir de la experiencia y la razón. Una de las lecciones más difíciles que deja la relatividad es aceptar que el sentido común no es una guía fiable para entender el universo. Nuestra intuición se formó en un entorno muy específico, velocidades pequeñas comparadas con la de la luz, campos gravitatorios débiles y escalas humanas de tiempo y espacio. En ese contexto, ciertas ideas funcionan bien. El tiempo parece avanzar igual para todos, los objetos tienen longitudes definidas y dos sucesos que ocurren al mismo tiempo lo hacen para cualquier observador. Pero la relatividad surge precisamente cuando estas ideas,
tan útiles en la vida diaria, dejan de describir correctamente lo que ocurre en la naturaleza. La universidad suele advertir que la relatividad es contraintuitiva, pero rara vez explica por qué eso es inevitable. No se trata de que la teoría sea caprichosa o innecesariamente complicada, sino que la intuición humana no evolucionó para captar la estructura profunda del espacio-tiempo. Esperar que el universo se comporte de acuerdo con nuestra experiencia cotidiana es una asunción cómoda, pero no científica. La relatividad nos obliga a abandonar esa expectativa y a aceptar que la naturaleza no tiene obligación de ser intuitiva. Un ejemplo claro es la simultaneidad. En el sentido común, dos eventos que ocurren al mismo tiempo lo hacen de manera absoluta, independientemente de quién los observe. Sin embargo, la relatividad muestra que esta idea no es compatible con cómo se propaga la luz y con los resultados experimentales. Dos observadores en movimiento relativo pueden discrepar legítimamente sobre si dos eventos ocurrieron al mismo tiempo, sin que ninguno esté equivocado. La inspiración de la relatividad no proviene de lo extraña que parece, sino de su coherencia interna. Aunque desafíe el sentido común, la teoría es extraordinariamente consistente y está respaldada por una enorme cantidad de evidencias experimentales. Los relojes atómicos, los sistemas de posicionamiento global y los aceleradores de partículas funcionan correctamente porque el universo se comporta de acuerdo con la relatividad, no con nuestra intuición cotidiana. Aceptar que el sentido común no gobierna el universo no significa rechazarlo por completo, sino reconocer su ámbito de validez. La relatividad no invalida la física clásica en la vida diaria, la coloca en su contexto adecuado. Nos enseña que las teorías científicas no sustituyen unas a otras por capricho, sino que amplían el marco en el que entendemos la realidad. Esta forma de pensar es profundamente liberadora. Permite explorar sin la obligación de que todo tenga sentido desde el primer momento. La relatividad invita a dejar de exigirle a la naturaleza que sea familiar y a empezar a observarla con una mente dispuesta a aprender nuevas reglas, nuevas relaciones y nuevas formas de coherencia que no dependen de nuestra experiencia cotidiana, sino de cómo el universo realmente funciona. Una de las ideas más poderosas que transmite la relatividad es que en ciencia no importa quién tiene razón, sino qué concuerda con la evidencia. Antes de su formulación, muchas nociones sobre el espacio y el tiempo estaban profundamente arraigadas no solo en la intuición, sino también en la autoridad de siglos de física clásica. Sin embargo, esas ideas comenzaron a mostrar grietas cuando los experimentos ya no encajaban con las explicaciones existentes. La relatividad surge precisamente de tomar esos resultados en serio, incluso cuando implicaban cuestionar conceptos que parecían intocables. La universidad suele presentar las teorías científicas como estructuras acabadas, casi como monumentos intelectuales, pero rara vez enfatiza que su origen está en conflictos entre observaciones y expectativas. La relatividad no apareció porque alguien quisiera revolucionar la física por audacia intelectual, sino porque ciertos experimentos mostraban que algo no estaba funcionando. En lugar de ignorarlos o forzar interpretaciones para salvar teorías antiguas, se optó por revisar los supuestos fundamentales. Este enfoque refleja un principio central del pensamiento científico. Ninguna idea está por encima de la prueba experimental. No importa cuán elegante sea una teoría o cuán respetada sea la persona que la propuso. Si los datos no la respaldan, debe modificarse o abandonarse. La relatividad encarna esta actitud con una claridad excepcional, porque obligó a replantear conceptos que parecían obvios y universales. Un aspecto que la universidad a veces omite es que este proceso no fue cómodo ni inmediato. Hubo resistencia, dudas y debates intensos. Aceptar la relatividad significó reconocer que ciertas nociones profundamente establecidas no eran descripciones exactas de la realidad, sino aproximaciones válidas solo en determinados límites. Este reconocimiento no provino de una autoridad central, sino de la acumulación de evidencias consistentes.
Los experimentos relacionados con la propagación de la luz, la sincronización de relojes o el comportamiento de partículas a altas velocidades no dejaban margen para interpretaciones basadas únicamente en tradición. Cada nuevo resultado reforzaba la necesidad de un marco teórico diferente. La relatividad no ganó aceptación porque fuera conceptualmente atractiva, sino porque funcionaba donde otras teorías fallaban. Este énfasis en los hechos tiene un valor educativo profundo. Enseña que la ciencia no avanza por consenso social ni por jerarquías académicas, sino por confrontación constante con la realidad. La autoridad puede orientar, pero nunca sustituir a la evidencia. En este sentido, la relatividad es una lección práctica sobre cómo se construye el conocimiento confiable. Entender esto cambia la manera en que se estudia la física. Las fórmulas dejan de ser verdades incuestionables y se convierten en respuestas provisionales a preguntas planteadas por la naturaleza. Cada ecuación representa un acuerdo entre teoría y experimento, válido mientras ese acuerdo se mantenga. Esta visión fomenta una actitud crítica y abierta, esencial para cualquier disciplina científica. La inspiración que surge de este enfoque no está en desafiar por desafiar, sino en la honestidad intelectual. La relatividad muestra que es posible renunciar a ideas familiares sin caer en el relativismo o la arbitrariedad. Las nuevas teorías no se aceptan porque todo vale, sino porque explican mejor los hechos observados y hacen predicciones verificables. Cuando la universidad enfatiza solo los resultados finales, se pierde esta dimensión humana y metodológica de la ciencia. La relatividad no es solo un conjunto de ecuaciones correctas, es un ejemplo de integridad intelectual, de disposición a dejar que la realidad tenga la última palabra. Esta actitud es tan importante como cualquier contenido técnico, porque define cómo se enfrenta el conocimiento en situaciones donde las respuestas no son evidentes. Aprender que los experimentos mandan y no la autoridad es una invitación a pensar de manera independiente, pero no arbitraria. Es entender que la libertad intelectual en ciencia está limitada y guiada por la evidencia. La relatividad demuestra que incluso las ideas más revolucionarias están profundamente ancladas en observaciones concretas, mediciones precisas y una coherencia interna que puede ponerse a prueba una y otra vez. Una de las ideas más poderosas que transmite la relatividad es que en ciencia no importa quién tiene razón, sino qué concuerda con la evidencia. Antes de su formulación, muchas nociones sobre el espacio y el tiempo estaban profundamente arraigadas no solo en la intuición, sino también en la autoridad de siglos de física clásica. Sin embargo, esas ideas comenzaron a mostrar grietas cuando los experimentos ya no encajaban con las explicaciones existentes. La relatividad surge precisamente de tomar esos resultados en serio, incluso cuando implicaban cuestionar conceptos que parecían intocables. La universidad suele presentar las teorías científicas como estructuras acabadas, casi como monumentos intelectuales, pero rara vez enfatiza que su origen está en conflictos entre observaciones y expectativas. La relatividad no apareció porque alguien quisiera revolucionar la física por audacia intelectual, sino porque ciertos experimentos mostraban que algo no estaba funcionando. En lugar de ignorarlos o forzar interpretaciones para salvar teorías antiguas, se optó por revisar los supuestos fundamentales. Este enfoque refleja un principio central del pensamiento científico. Ninguna idea está por encima de la prueba experimental. No importa cuán elegante sea una teoría o cuán respetada sea la persona que la propuso. Si los datos no la respaldan, debe modificarse o abandonarse. La relatividad encarna esta actitud con una claridad excepcional, porque obligó a replantear conceptos que parecían obvios y universales. Un aspecto que la universidad a veces omite es que este proceso no fue cómodo ni inmediato. Hubo resistencia, dudas y debates intensos. Aceptar la relatividad significó reconocer que ciertas nociones profundamente establecidas no eran descripciones exactas de la realidad, sino aproximaciones válidas solo en determinados límites.
Este reconocimiento no provino de una autoridad central, sino de la acumulación de evidencias consistentes. Los experimentos relacionados con la propagación de la luz, la sincronización de relojes o el comportamiento de partículas a altas velocidades no dejaban margen para interpretaciones basadas únicamente en tradición. Cada nuevo resultado reforzaba la necesidad de un marco teórico diferente. La relatividad no ganó aceptación porque fuera conceptualmente atractiva, sino porque funcionaba donde otras teorías fallaban. Este énfasis en los hechos tiene un valor educativo profundo. Enseña que la ciencia no avanza por consenso social ni por jerarquías académicas, sino por confrontación constante con la realidad. La autoridad puede orientar, pero nunca sustituir a la evidencia. En este sentido, la relatividad es una lección práctica sobre cómo se construye el conocimiento confiable. Entender esto cambia la manera en que se estudia la física. Las fórmulas dejan de ser verdades incuestionables y se convierten en respuestas provisionales a preguntas planteadas por la naturaleza. Cada ecuación representa un acuerdo entre teoría y experimento, válido mientras ese acuerdo se mantenga. Esta visión fomenta una actitud crítica y abierta, esencial para cualquier disciplina científica. La inspiración que surge de este enfoque no está en desafiar por desafiar, sino en la honestidad intelectual. La relatividad muestra que es posible renunciar a ideas familiares sin caer en el relativismo o la arbitrariedad. Las nuevas teorías no se aceptan porque todo vale, sino porque explican mejor los hechos observados y hacen predicciones verificables. Cuando la universidad enfatiza solo los resultados finales, se pierde esta dimensión humana y metodológica de la ciencia. La relatividad no es solo un conjunto de ecuaciones correctas, es un ejemplo de integridad intelectual, de disposición a dejar que la realidad tenga la última palabra. Esta actitud es tan importante. Entender esto cambia la manera en que se estudia la física. Las fórmulas dejan de ser verdades incuestionables y se convierten en respuestas provisionales a preguntas planteadas por la naturaleza. Cada ecuación representa un acuerdo entre teoría y experimento, válido mientras ese acuerdo se mantenga. Esta visión fomenta una actitud crítica y abierta, esencial para cualquier disciplina científica. La inspiración que surge de este enfoque no está en desafiar por desafiar, sino en la honestidad intelectual. La relatividad muestra que es posible renunciar a ideas familiares sin caer en el relativismo o la arbitrariedad. Las nuevas teorías no se aceptan porque todo vale, sino porque explican mejor los hechos observados y hacen predicciones verificables. Cuando la universidad enfatiza solo los resultados finales, se pierde esta dimensión humana y metodológica de la ciencia. La relatividad no es solo un conjunto de ecuaciones correctas, es un ejemplo de integridad intelectual, de disposición a dejar que la realidad tenga la última palabra. Esta actitud es tan importante como cualquier contenido técnico, porque define cómo se enfrenta el conocimiento en situaciones donde las respuestas no son evidentes. Aprender que los experimentos mandan y no la autoridad es una invitación a pensar de manera independiente, pero no arbitraria. Es entender que la libertad intelectual en ciencia está limitada y guiada por la evidencia. La relatividad demuestra que incluso las ideas más revolucionarias están profundamente ancladas en observaciones concretas, mediciones precisas y una coherencia interna que puede ponerse a prueba una y otra vez. Una de las experiencias más comunes al estudiar relatividad es la sensación persistente de no entender del todo lo que está ocurriendo. Esa sensación suele vivirse como un problema personal, como una señal de falta de capacidad o preparación. Sin embargo, en el contexto de la relatividad, esa confusión no solo es normal, sino necesaria. La teoría aborda aspectos del espacio y del tiempo que no forman parte de la experiencia cotidiana, y por eso no encajan fácilmente en los esquemas mentales previos con los que solemos interpretar el mundo. La universidad rara vez normaliza esta incomodidad intelectual. En muchos cursos se transmite implícitamente que comprender significa avanzar sin tropiezos, que la claridad debe llegar rápido
y que la duda es un síntoma de debilidad. La relatividad contradice esta narrativa. Incluso quienes desarrollaron y refinaron la teoría atravesaron largos periodos de incertidumbre conceptual. No entender de inmediato no es un fallo, es el punto de partida real del aprendizaje profundo. La confusión cumple una función esencial. Señala el límite entre lo que ya sabemos y lo que aún no hemos incorporado. Cuando una idea no genera preguntas ni tensiones internas, probablemente no está ampliando nuestra comprensión, sino repitiendo lo conocido. La relatividad, al desafiar nociones básicas como la simultaneidad, el tiempo absoluto o la independencia entre espacio y tiempo, obliga a reorganizar el pensamiento desde sus fundamentos. Ese proceso no puede ser cómodo ni instantáneo. Uno de los errores más comunes es intentar eliminar la confusión demasiado pronto. Se busca una explicación rápida, una analogía tranquilizadora o una frase que haga clic y devuelva la sensación de control. Aunque estas estrategias pueden aliviar momentáneamente la incomodidad, también pueden bloquear el aprendizaje real. Aceptar una explicación superficial para calmar la incertidumbre es una forma de engañarse a uno mismo, porque da la impresión de entender sin haber construido una base sólida. La relatividad enseña que entender es un proceso gradual. Al principio los conceptos se presentan como fragmentos desconectados, ecuaciones, definiciones, consecuencias extrañas. Con el tiempo, a medida que se trabaja con ellos, se resuelven problemas, se cometen errores y se corrigen. Esos fragmentos empiezan a organizarse. La claridad no aparece de golpe. Emerge lentamente como resultado de la familiaridad y la reflexión. Este proceso exige honestidad intelectual. Reconocer que no se entiende algo es una forma de respeto hacia la teoría y hacia uno mismo. Fingir comprensión, en cambio, crea una base frágil sobre la que es difícil construir conocimiento posterior. En relatividad, donde muchos conceptos se apoyan mutuamente, una confusión no resuelta puede propagarse y generar malos entendidos más profundos. La universidad suele evaluar resultados finales, no procesos de comprensión. Esto puede llevar a priorizar la apariencia de dominio sobre la comprensión real. Sin embargo, la relatividad recompensa a quienes se permiten no entender durante un tiempo y siguen explorando sin rendirse. La paciencia intelectual se vuelve una herramienta tan importante como cualquier habilidad técnica. Hay también un componente inspirador en esta experiencia. La relatividad muestra que el conocimiento humano avanza precisamente porque alguien se atreve a permanecer en la confusión el tiempo suficiente para formular mejores preguntas. No se trata de aceptar la ignorancia como un estado permanente, sino de usarla como motor. La incomodidad inicial indica que se está entrando en territorio nuevo, donde las respuestas aún no están completamente formadas. Aceptar que no entender es el inicio correcto cambia la relación con el aprendizaje. En lugar de medir el progreso por la ausencia de dudas, se mide por la calidad de las preguntas que surgen. En relatividad, una buena pregunta suele ser más valiosa que una respuesta memorizada, porque abre el camino hacia una comprensión más coherente. Este enfoque también protege contra la sobreconfianza. La relatividad ha sido mal interpretada muchas veces fuera del ámbito científico, precisamente porque se ha creído entenderla sin haber pasado por el trabajo riguroso que exige. La disposición a admitir confusión es una barrera natural ante conclusiones apresuradas y malos usos de la teoría. La experiencia de no entender, cuando se vive conscientemente, fortalece el pensamiento crítico. Obliga a distinguir entre lo que realmente se comprende y lo que solo se repite. En relatividad, esta distinción es crucial, porque los conceptos son sutiles y fácilmente deformables si se los simplifica en exceso. La universidad no siempre enseña a valorar este estado intermedio entre la ignorancia y la comprensión, pero la relatividad lo pone en primer plano. Aprenderla es aprender a tolerar la incertidumbre, a trabajar dentro de ella y a confiar en que la claridad llegará como resultado del esfuerzo sostenido, no como una revelación instantánea. En última instancia, la relatividad enseña una lección que va más allá de la física.
Nos recuerda que el conocimiento profundo rara vez es cómodo, pero que la honestidad intelectual vale más que la simplicidad aparente. Comprender el universo implica aceptar su complejidad sin adornos, confiar en la coherencia de las leyes físicas y reconocer que la realidad no tiene la obligación de ser fácil, solo de ser fiel a sí misma. Una idea que suele pasar desapercibida en la enseñanza universitaria es que la relatividad no es difícil por capricho, ni porque haya sido diseñada para confundir. Es difícil porque es honesta. Describe el universo tal como se comporta según las observaciones, no como nos gustaría que fuera. No intenta simplificar la realidad para adaptarla a nuestra intuición, ni suavizar sus consecuencias para hacerlas más agradables. La relatividad acepta desde el principio que el mundo físico puede ser extraño, pero exige que sea coherente. En muchos contextos educativos, la dificultad se interpreta como una señal de mala pedagogía o de complejidad innecesaria. Sin embargo, en relatividad, la dificultad es una consecuencia directa de la profundidad del fenómeno que se estudia. El espacio y el tiempo no son conceptos superficiales, son la base sobre la que se construye toda nuestra descripción del mundo. Modificar su estructura, como hace la relatividad, implica revisar ideas que damos por sentadas desde la infancia. Ese proceso no puede ser simple sin perder fidelidad a la realidad. La honestidad de la relatividad se manifiesta en su negativa a ofrecer explicaciones reconfortantes pero incorrectas. No afirma que el tiempo fluye igual para todos solo porque eso resulte intuitivo. Tampoco mantiene la separación entre espacio y tiempo porque sea conceptualmente cómoda. En lugar de eso, se ajusta a lo que las mediciones muestran una y otra vez, aunque las conclusiones resulten incómodas o difíciles de aceptar. La universidad a veces presenta esta dificultad como un obstáculo que hay que superar rápidamente para avanzar en el temario. Pero la relatividad invita a otra actitud. Aceptar que comprender la realidad puede exigir esfuerzo sostenido y una revisión profunda de nuestras ideas. No promete comprensión inmediata, pero ofrece algo más valioso: coherencia interna y concordancia con los hechos. Esta honestidad intelectual se refleja en la forma en que la teoría trata a todos los observadores. La relatividad no privilegia ningún punto de vista especial, ni concede una posición absoluta desde la cual describir el universo. Todas las descripciones válidas deben obedecer las mismas leyes físicas. Esta exigencia elimina explicaciones simples basadas en intuiciones locales, pero a cambio proporciona una estructura sólida y universal. Aprender relatividad desde esta perspectiva cambia la relación con la dificultad. En lugar de verla como una barrera artificial, se la entiende como una señal de que se está trabajando con ideas que van más allá de la experiencia cotidiana. La dificultad no indica que la teoría esté mal construida, sino que el mundo es más profundo de lo que sugiere la percepción diaria. Esta forma de honestidad intelectual es inspiradora porque muestra un compromiso radical con la verdad empírica. La relatividad no intenta convencer apelando a la autoridad o a la tradición. Su validez se apoya en la consistencia lógica y en su capacidad para describir y predecir fenómenos observables. En este sentido, es un ejemplo claro de cómo funciona la ciencia cuando se toma en serio a la realidad. La universidad no siempre subraya este aspecto. A menudo se enfatiza la complejidad matemática sin destacar que esa complejidad es el precio de una descripción precisa. La relatividad no es compleja para impresionar, sino porque una descripción fiel del espacio-tiempo requiere un lenguaje más elaborado que el de la experiencia cotidiana. Aceptar que la relatividad no es difícil, sino honesta, tiene un efecto liberador. Permite dejar de luchar contra la teoría y empezar a trabajar con ella. En lugar de exigirle que se adapte a nuestras expectativas, aprendemos a ajustar nuestras expectativas a lo que la teoría muestra de forma consistente. Esta actitud transforma el aprendizaje en un diálogo con la naturaleza, no en una confrontación con un conjunto de ideas abstractas. En última instancia, la relatividad enseña una lección que va más allá de la física.
Nos recuerda que el conocimiento profundo rara vez es cómodo, pero que la honestidad intelectual vale más que la simplicidad aparente. Comprender el universo implica aceptar su complejidad sin adornos, confiar en la coherencia de las leyes físicas y reconocer que la realidad no tiene la obligación de ser fácil, solo de ser fiel a sí misma.